Y aquí estamos nuevamente, segunda parte. La anterior era una primera parte, donde hacíamos como una especie de introducción. Y ahora tomamos, o retomamos, segunda parte. En la primera parte me olvidé decirles cuando planteamos el tema de la necesidad, la necesidad de quedarse en el presente y ante estas situaciones, estas cuestiones que nos están movilizando muchísimo y que todo lo que tiene que ver con las emociones están a flor de piel, pueden aparecer si no trabajamos estas emociones que emergen, pueden aparecer determinados, si no los trabajamos y ocultamos, empiezan a aparecer síntomas físicos, ¿verdad? Y luego, si eso se prolonga en el tiempo, evidentemente pueden aparecer enfermedades. Ojo que, a ver, yo no soy médico, yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, estudié psicología social, sí tengo, digamos, la formación de operadora en lo que tiene que ver con los grupos sociales. Y lo que sí les puedo decir es simplemente que, bueno, que cuando, digamos, en diferentes estructuras psicológicas de diferentes personas, si se mantienen los síntomas y no se abordan, pueden terminar en una enfermedad. No necesariamente tienen que pasar, ¿no? Entonces, cada ser humano es un ser único e irrepetible. Bien, entonces, puede pasar que si no abordamos los síntomas, si no los trabajamos, puede pasar que se produzca una enfermedad. Si logramos abordarlos, trabajarlos, y esto implica centrarse en el presente y darle respuesta por diferentes caminos, diferentes técnicas, cada uno tomará la que más le sirva, con la que más resuene, siempre es saludable, por aquello de lo que decía Enrique Pichon-Rivière de la adaptación activa a la realidad, es decir, la necesidad de no quedarnos paralizados, sino de activar. Es decir, cuando la reacción es pasiva, ahí sí implica enfermedad. Cuando las, digamos, respuestas son adaptaciones activas, es decir, estamos haciendo cosas, haciendo actividades, estamos en el hacer, ahí estamos hablando de salud. Y en eso queríamos centrarnos, es decir, en el tema del hacer, es decir, presente y hacer, no ir hacia el pasado, no ir hacia el futuro, presente y el hacer. Y ahí, en la primera parte de las estrategias de este video, de este pequeño aporte, empezamos a hablar de antroposofía. Yo los invitaría, con su permiso, a que indagaran, y aparte sé que hay muchísima gente que hace muchos años que está estudiando esta rama del saber tan formidable, tan sabia, creada por Rudolf Steiner, que se llama antroposofía. Es fascinante. Rudolf Steiner nace en Croacia en 1861 y muere en 1925. Es tan vasta la información que brinda, tan lúcida y tan actualizada, que eso es lo que sorprende, porque si ustedes indagan, buscan en mucha información, verán que él, cuando está hablando en aquella época, su época, de determinadas temáticas, porque es muy diverso, desde la salud, pedagogía, digamos,
filosofía, la búsqueda espiritual, es el padre de la antroposofía, que es, digamos, esa rama de saber que justamente tiene que ver con la evolución espiritual del ser humano y la evolución a nivel universal. La salud, la medicina antroposófica. Bueno, si ustedes indagan y buscan información, sorprende. A mí me sorprende realmente cada vez que los leo, que escucho sus conferencias, de cuál actualizado es, digamos, habiendo nacido como dijimos, ¿no? en el 1800 y muere en 1925, y si lo escuchamos, es como si nos estuviera hablando ahora. Digamos, problemáticas que estamos viviendo en la actualidad, él, digamos, en aquel momento, en su época, las desarrolló y planteó y, bueno, es fascinante. ¿Ah? Busquen, indaguen, hay muchísima información. Como dijimos, es el padre de la antroposofía. Y desde el punto de vista de la educación, sería una de las salidas. No tiene por qué ser no es la única, pero sería una de las salidas. No solamente a esta problemática que estamos viviendo, sino a una problemática generalizada a nivel de la educación. Lo digo con toda propiedad y me hago cargo. Todo el aporte que él brinda y todo el aporte que la antroposofía brinda a través de las escuelas Waldorf. Él es el fundador de la escuela Waldorf. Crea las escuelas Waldorf para que los hijos de los obreros de una industria tabacalera, digamos, tuvieran la mejor educación. La pedagogía Waldorf es también fascinante. Hay muchos maestros y maestras, muchos profesores y profesoras, muchos especialistas que saben muchísimo sobre esto y que es formidable. Así que yo los invitaría al que esté interesado de buscar información sobre la pedagogía Waldorf, sobre las escuelas Waldorf. Por suerte, tenemos en el Uruguay jardines, una escuela primaria y secundaria. Hoy podemos decir que tenemos secundaria, ha habido todo un movimiento de una comunidad de padres especialistas, de toda la asociación, ¿verdad? Que ha permitido justamente el surgimiento y la fundación de una secundaria Waldorf, tan necesaria. Ojalá esa semilla se expanda y sea, diríamos, no sea la única y que pueda, digamos, también ser replicada en diferentes instituciones. Y me animo a decir, en las instituciones de educación pública. ¿Por qué digo esto? Porque, en síntesis, ¿qué plantea la antroposofía y qué plantea la pedagogía Waldorf, Rudolf Steiner? La necesidad de la coherencia del pensar, del sentir y del hacer. Es decir, cómo el tema es tan importante, ¿no? Es decir, no solamente trabajar con la mente, con la cabeza, trabajar con el corazón, ¿se acuerdan? Chakra corazón, amor, expansión, y también con el hacer. Por eso decíamos que para trabajar con esto de las emociones es muy importante el tema del hacer. ¿Qué dice la pedagogía Waldorf? ¿Qué dice Rudolf Steiner con respecto a este tema? Hay una necesaria conexión
entre el pensar, el hacer y el sentir. Y en esto del presente el tema del hacer es fundamental. Y a nosotros se nos ocurrió, con esto de gestionar las emociones, el hacer como fundamental. Y hablamos con determinados amigos que estamos integrando un grupo en donde estamos trabajando sobre todos estos temas, y hay una amiga que digamos se va a brindar a darnos una serie de clases sobre cómo trabajar con las manos a raíz del crochet. La pedagogía Waldorf plantea que el trabajar con las manos, como por ejemplo en el tejido, pero esto puede ser en diferentes, digamos, oficios, ya sea la herrería, la carpintería, la cestería, el macramé, la pintura, el hecho de trabajar con las manos, en el caso del crochet. Ichel, por favor, te pedimos que nos des clase. En esto del crochet, plantea la necesidad, de que una mano, digamos, va a ser como la dominante, y la otra, la necesidad de la ayuda de una mano con la otra. Pero cuando estamos entretejiendo o estamos tejiendo, el movimiento de los dedos, la agilidad, permite que la mente también esté trabajando en coordinación, ese sistema nervioso, con este movimiento y con, diríamos, el entretejido o el tejido en general. Y esto, evidentemente, cuando se plasma en una obra, es decir, cuando llegamos a la conclusión, a la finalización del trabajo, el ser humano lo ve el producto, y eso genera el sentir, la expansión, el amor. A ver si se entiende. Trabajamos el tema de los dedos. Eso hace trabajar la mente, la concentra. Es como una forma, Mario hablaba de una forma de meditación también, porque estamos concentrándonos. Agilita la mente, flexibiliza. Dice la pedagogía de Waldorf, le da autoconfianza al ser humano, aumenta la autoestima. El ser humano se está centrando en su mente en algo positivo, una creación, es la creatividad. Uniendo a Rudolf Steiner con Enrique Pillon plantea: uno de los caminos para salir de lo siniestro es la creatividad. Bueno, acá tenemos, Rudolf Steiner habla de la creatividad, la necesidad de incluir en las escuelas, y hablo de escuelas, y estamos hablando del sistema educativo, del tema de lo que tiene que ver con el tema de la creatividad. Artes plásticas, llamémosle, ¿verdad? Dibujo, pintura, danza, incluso en la antroposofía, más adelante podemos hablar de la euritmia, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el ritmo, ¿verdad? Y la danza, que tiene toda una explicación en lo que tiene que ver con el equilibrio del cuerpo humano, y siempre en esto de la coherencia del pensar, sentir y hacer. Entonces, bueno, Ichel, esperamos tus videos, tu entrega, digamos, tan generosa de cómo aprender crochet. Y la explicación, digamos, o simplemente, digamos, el marco teórico que da todo esto, ¿no? Es decir, de la necesidad de estar en contacto con, en este caso, el crochet, en este caso con el hilo, en este caso con la producción, ¿verdad? En este caso de la agilidad en los dedos
que hace referencia y que se vincula con la agilidad en la mente, que nos hace sentir productivos, nos refuerza la autoconfianza y que con el producto, evidentemente, la autoestima se eleva. Y si bien es importante el producto, si el producto no sale bien, bueno, se hace nuevamente. O sea, el aprendizaje a partir de los errores. Evidentemente yo, por ejemplo, no tengo esa capacidad y a mí me va a costar muchísimo. Y bueno, no me va a salir de primera, lo tendré que hacer en 1, 2, 3 veces, 5, 10, me costará. Bien, trabajar la paciencia, por ejemplo, en el caso mío, es decir, yo soy muy ansiosa, entonces, bueno, trabajar la paciencia es como muy importante. Así que, bueno, se habrá que trabajar mucho con uno, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene esto, no? Y entonces, el tema de los dedos, el tema de la mente, agilidad y flexibilidad en la mente, la expansión y el amor en el corazón, la autoconfianza, la autoestima, porque llegamos a un producto, y por qué no ese producto después poderlo utilizar para una salida económica en estos tiempos. Porque acá estamos hablando de crochet y por qué no, pueden salir muchísimas producciones y salir a vender. Hoy una amiga me hablaba de que había logrado algo que nosotros acá no hemos podido hacer, que es el pan integral. A mí el pan integral me sale duro, que termina siendo un arma, realmente, son piedras. Y bueno, y lo hemos intentado varias veces y bueno, ahí la perseverancia. Bueno, pues Ceci, felicitaciones, lo logró. Y bueno, ¿y por qué no ese pan, que es para uso interno y familiar, no puede convertirse en algo de económico? Pensémoslo, ¿verdad? Entonces es importante el tema de pensar, sentir y hacer. Hasta la próxima. Que pasen bien y cuídense mucho. Los queremos. Chau, chau.